Ayer nosotros hablamos de la importancia de tener una doctrina sana y también escuchamos las advertencias del Señor acerca de la apostasía doctrinal que se iba a ver en este tiempo en el que estamos viviendo, al que el Señor le llamó la apostasía omega. Y en el día de hoy de lo que vamos a hablar es de el método de Cristo. ¿Cuál fue el método de Cristo para poder llegar a las personas? Porque sin duda alguna, todos nosotros queremos hacer algo para el Señor. Aquí hay muchas personas en este grupo que sin duda alguna deben tener grandes talentos y seguramente muchos de ustedes tienen talentos que yo no tengo, hermanos, sin duda alguna. Porque el Señor a todos nos ha dotado de diferentes talentos y bueno, por ejemplo, solamente para comentar, yo no tengo el talento de ir a tocar puertas. Yo no soy bueno para eso. Pero si tengo que pararme en un parque, en una plaza o en una calle a predicarle a todo el que pase, para eso soy bueno. Pero no soy bueno para tocar puertas. Entonces, y he encontrado que hay hermanos que tienen una facilidad para hacer eso increíble. Entonces, el Señor a todos nos ha dotado de diferentes talentos. Hay personas que tienen talentos hermosos con el canto, con los estudios bíblicos, o simplemente, que es un talento grandísimo, ir a una casa donde hay un enfermo, ayudarle, lavarle la ropa, hacerle el aseo de la casa. Todos esos son talentos y son talentos hermosos. Y bueno, vamos a mirar, porque definitivamente el Señor quiere emplear los talentos de cada uno de ustedes junto con el mío para que podamos servirle a Él. Así que lo que vamos nosotros a indagar es cuál es el método de Cristo, cuál fue el método de Cristo, cómo fue que Él trabajó para que de esa manera podamos nosotros ahora tomar esos talentos que el Señor nos ha dado y utilizarlos no con los métodos que nosotros podamos inventar, sino con el método de Cristo. Así que para eso vamos a leer algo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4 al 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Me llama bastante la atención este pasaje de la Escritura, porque este pasaje me dice algo muy interesante. Cada uno, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este era el principio que regía la vida del Salvador, mis hermanos. Y por eso, para Jesús fue tan fácil llegarle a las personas. Porque Jesús tenía valores muy diferentes a los que posiblemente ustedes y yo tenemos. Jesús tenía intereses, tal como dice Filipenses 2:4, muy diferentes a los que ustedes y yo tenemos. La Escritura dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Y luego de decirme que debemos velar por los intereses de los demás, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora, qué interesante esto. Que velar por los intereses de otros es tener la actitud de Cristo Jesús. ¿Por qué? Muy sencillo. Hermanos, el plan de la redención no se hubiese dado si Jesús hubiese estado interesado en sus propios intereses, si Jesús hubiera velado por sus propios intereses. ¿Cuáles eran los intereses de Jesús antes de venir a esta tierra a hacer ofrenda, a hacer sacrificio por usted y por mí? Estaba con su Padre en el trono, en la gloria de los ángeles, en un ambiente en el que no había ningún tipo de incomodidad, en el que no había que caminar, en el que no había que untarse los pies de polvo como tuvo que hacerlo cuando vino a esta tierra. Jesús estuvo y estaba en un ambiente en el que definitivamente, mis hermanos, definitivamente, nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de incomodarse. Él no tenía necesidad de incomodarse, ninguna necesidad de incomodarse. Pero Jesús y nuestro Padre Celestial no viven para sí mismos. Tenían un interés genuino en cada uno de ustedes, conmigo y el resto de la raza humana. Y por eso la Escritura dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tengan la actitud de Cristo Jesús, quien siendo de naturaleza divina, no consideró el ser igual a Dios. Hermanos, él hubiera podido quedarse en el cielo, en ese ambiente, hubiera podido quedarse en el cielo, en el ambiente en el que no tenía ninguna incomodidad, en la compañía de su Padre. Pero Jesús no estaba velando por sus propios intereses. Estaba preocupado por los intereses nuestros, por nuestra salvación. Y por eso para Jesús fue tan fácil venir, mis hermanos, y en este mundo de pecado, con valores equivocados, con principios equivocados, con formas de vida equivocadas, para Jesús fue tan fácil descender del trono, hacerse hombre, vivir como hombre, crecer con necesidades y darse por la humanidad. Para él eso fue fácil, porque los intereses del cielo, los intereses de Cristo, los valores de Cristo no estaban en las cosas pasajeras de esta vida, sino que los intereses de Cristo eran usted y yo y cada pecador en esta tierra. Así que por eso ustedes miran a Jesús haciendo un ministerio en el que vive dándose por los demás. Ese es el método de Cristo, el servicio. Por eso, mis hermanos, para Jesús fue tan fácil vivir para todos, aunque nadie viviera para Él. Porque los valores de Cristo son eternos. Cuando Él estuvo en esta tierra, los valores de Él
eran eternos, no eran los valores efímeros y pasajeros que la mayoría de los seres humanos tenemos. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué tenemos concentrados nosotros nuestros valores? ¿En lo que poseemos? ¿En lo que palpamos? ¿En lo que nos ponemos para cubrirnos? ¿En una casa? ¿En qué tenemos nosotros los valores? Qué diferentes los valores de Jesús, hermanos. Y por eso es que Jesús pudo vivir en esta tierra para otros, porque el único interés suyo era la redención de otros. ¿Cuáles pueden ser los valores suyos y los valores míos? Porque ni ustedes ni yo vamos a llegar a ser verdaderos misioneros si nuestros valores no cambian. Si nosotros le damos más importancia a las cosas, al dinero, al tener, que a la redención de las personas, jamás vamos a poder ser misioneros. Tal vez podamos ser miembros de una iglesia, tal vez podamos cantar, dar un estudio bíblico, pero no vamos a ser misioneros según el orden evangélico y según el orden establecido por el cielo. Y Mateo capítulo 20, versículo 28, dice la escritura: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje es tan profundo, hermanos, tiene tanto contenido. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. ¿Para qué vivimos nosotros en esta tierra, hermanos? ¿Para qué vivimos? ¿Para ser servidos o para servir? Porque la Escritura dice que el que nos redimió, la Escritura dice que el que nos redimió vino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Y es más, dice algo, para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es interesante porque nosotros tal vez no estamos dando nuestra vida para que muchos puedan ser rescatados como lo hizo Jesús. Nosotros no podemos rescatar de la misma manera que lo hizo, porque el rescate de Jesús es un rescate que libera del pecado, es un rescate que perdona al pecador, pero nosotros sí podemos rescatar a muchos llevándolos a aquel que les puede dar libertad y vida eterna. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 561 dice lo siguiente: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Esto es importante. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Pero ya vimos cuál es el método de Cristo. Ya vimos cuál fue el método de Cristo aún estando en el cielo. No veló por sus propios intereses, sino por los intereses de la redención nuestra, por los intereses de su Padre. Y los intereses del Padre son ustedes y soy yo. El cielo, el cielo, el cielo, mis hermanos, por favor apaguemos los micrófonos. El cielo daría todo, mis hermanos, todo, porque usted y yo podamos ser rescatados. Eso haría el Señor, eso hace el Señor. Y el cielo espera que todos aquellos que hemos
recibido esa salvación que el cielo nos ofrece, espera que nosotros también la podamos ofrecer a otros. Pero nunca vamos a poder hacer eso mientras que nosotros tengamos intereses terrenales. Si nosotros como cristianos, mis hermanos, le damos más importancia al dinero que a las personas, nunca vamos a poder servirle al Señor. No vamos a poder pasar de ser miembros de un grupo de sostén propio o de una iglesia. No vamos a pasar de ahí. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Oiga, interesante, trataba con las personas como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía. Y escuchen esto, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Miren, hermanos, no hay nada que le dé más éxito a la obra como que nosotros, cuando nos acercamos a una persona, le mostremos que hay un interés genuino por esa persona, que nosotros estamos interesados realmente no en hacer a esa persona miembro de nuestra congregación, de nuestro grupo, de nuestra denominación, sino que queremos que esa persona reciba sanidad, bienestar. Y muchas veces para eso tenemos que dejar de lado nuestros propios intereses, hermanos, porque de lo contrario va a ser imposible. Miren que a veces nos acercamos a la gente a presentarle el mensaje de salvación, pero a veces ni siquiera estamos pensando en cuáles son las necesidades que tiene ese ser humano, de qué está necesitada esa persona, qué es lo que está atormentando a esa persona. A veces simplemente llegamos a presentarle la verdad como un ideal de vida, como un ideal, como una ideología, como pudiera presentar cualquier socialista de la izquierda o cualquier político de la derecha sus ideales de vida. Jesús nunca se acercó a las personas así. Jesús se acercó a las personas mostrándoles que ellos eran importantes para Él, que eran importantes para su Padre Celestial. Y por eso cuando se acercaba a ellos les servía sin ningún interés. A veces nos acercamos a las personas y tenemos el propósito más de que esa persona sea redimida, de que sus heridas del corazón sanen, de que esa persona pueda ser transformada por la gracia de Cristo. A veces tenemos más el interés de poder traer un nuevo adepto con una nueva ideología al grupo donde me reúno. A veces queremos ser reconocidos. Simplemente conducir a una persona a un movimiento religioso. Y mis hermanos, cuando nosotros tenemos esas expectativas de lo que es acercarnos al Señor, difícilmente vamos a poder hacer algo por los seres humanos que están destruidos. Voy a leerles una cita muy interesante del libro Servicio Cristiano, página 147. Hay que entrar en íntimo contacto con el pueblo por medio del esfuerzo personal. Esfuerzo personal. Esfuerzo personal. Esfuerzo personal significa que si yo tengo en la casa comida y hay una persona que no tiene comida, debo sacar de lo que tengo para comer y llevarle al que necesita. Esfuerzo personal significa que si yo tengo plata con que suplir la necesidad de alguien que está pasándola mal, ya sea porque está enfermo, ya sea porque carece de alimento,
independientemente de las circunstancias. Yo tengo que hacer lo que corresponde. Yo nunca he entendido, hermanos, nunca he entendido, y digo que nunca he entendido porque no es mi caso, mis hermanos, no es el mío, no es el mío, pero yo nunca he entendido cómo los cristianos guardan plata para ahorrar cuando hay personas que están aguantando hambre, pasando necesidad. Yo nunca he entendido eso. Y cada vez lo entiendo menos, porque yo digo, ¿acaso Jesús haría eso? Y por eso aquí la mensajera del Señor dice, hay que entrar en íntimo contacto con el pueblo por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Menos tiempo a dar sermones, más tiempo al servicio personal. Esto es bien interesante. La cuestión es que como los intereses nuestros tienen que ver con lo terrenal y los valores nuestros están en las cosas, a nosotros nos cuesta mucho despojarnos de las cosas, porque nosotros estamos pegados al papel y el papel muy pronto va a perder su valor, mis hermanos. Muy pronto el papel va a perder su valor. Los seres humanos no van a perder su valor. Tenemos que, por la gracia del Señor, pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos, siendo tocados por el Espíritu del Señor y su maravillosa gracia, comprender cuáles son los valores que rigen el cielo y adoptarlos en nuestra vida para que ahora nuestra vida cristiana y nuestra condición como personas que queremos hacer algo, como creyentes que queremos hacer algo para el Señor, pueda ser diferente. Porque les voy a decir algo, mientras que nosotros tengamos apegos a lo terrenal, al dinero, a las cosas, al tener, al acumular, jamás, jamás vamos a poder ser misioneros del Señor. Nunca. Eso es un requisito del cielo. El Señor Jesús lo dejó todo. Y lo que dejó, todo lo que dejó el Señor fue bueno. Era loable. Todo lo que dejó el Señor era bonito. Y lo dejó allá para venir a compartir esta tierra con nosotros y poder ser redención para nosotros. Ese es el verdadero evangelio y cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos permita participar de eso, que nos permita participar de esa experiencia de una manera tangible, de una manera concreta, mis hermanos. Lo necesitamos con urgencia. Es una necesidad. El tiempo se está acabando. La venida del Señor Jesús es cada vez más inminente, está más cerca. No queda mucho tiempo para adquirir los valores del cielo y detestar los valores de la tierra. No queda mucho tiempo. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 8, hablando de lo que es el ayuno, el verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí. Esto es para personas que quieren formarse como misioneros o que queremos formarnos, que queremos aprender, porque aquí todos estamos aprendiendo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras
y que no te escondas de tu hermano, dice la Escritura, que no te escondas de tu hermano. Y cuando nosotros participemos de esto que dice Isaías, que es un consejo para todo aquel que quiera ser misionero, la Escritura dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Todopoderoso será tu retaguardia. Qué promesa, hermanos, qué promesa la del Señor. Y luego cuando nosotros participamos de eso, de ese ayuno verdadero, que es un ayuno para misioneros, es un ayuno para personas que quieren vivir la experiencia de Jesús. Este es un ayuno para personas, para creyentes que quieren participar de lo que participó Jesús, según Filipenses 2:4, que no velan por sus propios intereses, sino por los de los demás. Ahora viene una promesa del Señor, y es una promesa que tiene que ver con nuestros hijos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Saben, hermanos, cuáles son los que edificarán las ruinas antiguas? Los que toman la experiencia de Jesús y la aplican en su vida, el método de Cristo. Y esos son los que serán llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. La mensajera del Señor, en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, en la página 509, dice algo muy hermoso. Nuestro amor hacia Dios debe expresarse haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe. Oiga, qué interesante. O sea que primero tenemos que empezar mirando quiénes entre nosotros están pasando necesidades y están sufriendo. Nuestro amor hacia Dios, esta es la evidencia de que amamos al Señor. Nuestro amor hacia Dios debe expresarse haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender. Cada alma está bajo la obligación especial para con Dios de fijarse con compasión particular en sus pobres dignos. Por ningún pretexto debe pasárselos por alto. Ministerio de Curación, página 153. Así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos, así también los de la familia de la fe han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desentenderse de ellos. Tremendo esto, hermanos. Mis hermanos, yo creo que el Señor definitivamente quiere prepararnos a todos y cada uno de nosotros para servir en su obra. Pero es muy necesario que nosotros podamos hacer exámenes cuidadosos, bien cuidadosos. ¿De dónde están nuestros intereses? ¿En qué realmente estamos pensando? ¿Cuáles son los proyectos de nuestra vida? ¿Realmente entendemos que tenemos un cielo por delante y que hay cientos y cientos de personas que están perdiendo ese cielo? ¿En qué vamos a enfocar nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestros recursos, todo lo que el Señor nos ha dado? Por eso el Señor dice en la Shemá que todo niño judío debía aprender desde muy pequeño
Era lo primero que pronunciaba. Deuteronomio 6. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese debía ser el ideal de cada judío, no simplemente las palabras, las Shema. Y la Shema tiene que vivir en cada uno de nosotros. Debe ser una experiencia, mis hermanos. Debemos experimentarla. Tenemos muchas deficiencias, tenemos que pedirle al Señor que nos permita experimentar de verdad lo que Jesús experimentó por cada uno de nosotros. El mundo está pasando muy rápidamente. Los eventos finales nos dicen que Jesús viene pronto. Los eventos finales nos dicen que muy pronto todo lo que es de valor en esta tierra va a dejar de ser. Ya no va a existir. Y si los valores nuestros están en las cosas de esta tierra, nosotros también vamos a dejar de existir como ellas. Pero si los valores nuestros están en las cosas eternas, en el Evangelio de salvación, nosotros vamos a perdurar y vivir eternamente como esos valores. Lucas capítulo 25, versículo 29, 25 al 32. Voy a rectificar. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Jesús explicó de una manera bien interesante cuál es su método, cuál es su método, cuál es el método con que él trabajó. Y lo hizo a través de una parábola. Y aquí un intérprete de la ley se levantó, posiblemente un intérprete de la ley como nosotros, experto en textos, experto en teología, experto en explicar lo que es verdad en la letra. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre, que era experto en la ley, experto en los textos, posiblemente experto en dar estudios bíblicos, le preguntó al Señor y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La escritura dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Verso 29 al 32. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, miren lo que hace este hombre. Al otro día al partir sacó 2 denarios. Definitivamente sus valores no estaban en el tener. No le daba valor al papel. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos,
¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y quiero resaltar algunas cosas que me parecen bien interesantes de aquí, de esta parábola de Jesús. Y es que el Señor Jesús explicó que definitivamente el amor a Dios y al prójimo se revela en que si a nuestra vida, a nuestro entorno, llega una persona que está en desgracia, como este hombre que cayó en manos de ladrones y estaba herido, maltratado, agonizando y medio muerto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Como el levita? ¿Como el sacerdote? ¿O vamos a actuar como Jesús, que en esta parábola es el buen samaritano? El sacerdote, experto en la ley. El levita, experto en sacrificios, en holocaustos, en el servicio del santuario. Y tremendo esto, porque los levitas vivían de los diezmos. Pero dice que vieron al necesitado y pasaron de largo. O sea, Dios les puso a ese necesitado que estaba herido, sufriendo, magullado y a punto de morir eternamente. Pero pasaron de largo, fueron indiferentes. Y luego aparece un samaritano, un samaritano. Y dice que lo tomó porque fue movido a misericordia, lo llevó, le vendó las heridas y luego que hizo ese trabajo lo llevó a un mesón, a una posada. Vio de él, dio plata para que lo atendieran cuando él se fue y dijo, todo lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, Jesús nos va a pagar todo lo que hagamos por los necesitados cuando Él regrese. Todo lo que gastemos. Miren, yo he experimentado que entre uno más dé y se dé por otros, entre uno más ayude a los que están en desgracia, más bendición trae el Señor. Más bendición. Y tal vez las bendiciones no sean ni siquiera económicas, porque no necesitamos ser millonarios, pero tal vez las bendiciones son espirituales. Tal vez las bendiciones son para la familia, para nuestros hijos. Pero mis hermanos, cuando nosotros pasamos por alto el dolor ajeno y solamente vivimos para nosotros mismos, cuando nosotros pasamos por alto las necesidades de los demás y solamente vivimos para nosotros mismos, hermanos, tal vez acumulemos, tal vez podamos nosotros acumular y tener para esta vida, pero con seguridad les voy a decir algo, no estamos acumulando, ni teniendo, ni haciendo provisión para la vida eterna. Tenemos que por la gracia del Señor clamarle y decirle que nos dé amor por las personas. Miren que es tan triste que a veces en nuestro afán por ir a evangelizar a una persona, ni siquiera, hermanos, ni siquiera escuchamos a la persona para entender cuál es la situación emocional que esa persona tiene, por qué está pasando esa persona. Y como nosotros somos expertos en la ley, como este sacerdote y escriba que pasó de largo, nosotros tenemos un afán
por ir a explicarle a esa persona lo que queremos explicarle acerca de la verdad, porque queremos que acepte eso que nosotros hemos aceptado, pero ni siquiera sabemos cuál es la condición emocional por la que esa persona está pasando, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las heridas que hay en su corazón, cuál es el sufrimiento y qué es lo que está haciendo tal vez que como este hombre que fue herido por Satanás en la parábola, está a punto de hacerlo perder la vida eterna. Jesús miraba, indagaba en el corazón de cada ser humano, porque tenía un propósito, mis hermanos, y no debemos perder eso nunca de vista. Tenía el propósito de vendar las heridas del corazón de esa persona, de acabar con el sufrimiento de esa persona, de traer la paz y el gozo del cielo a esa persona. Definitivamente, por lo menos a mí me hace falta muchísimo aprender de todo eso. Pero quiero reflejar totalmente eso. Quiero hacerlo. Quiero vivir para eso. Y le pido al Señor que me enseñe cada día, que me enseñe cómo tratar con las personas y cómo poder llegar a las necesidades de las personas, no tratando de inculcarles lo que yo creo que ellos necesitan, sino buscando en el interior de su corazón cuál es la necesidad que ellos tienen. Porque una palabra de aliento, el condescender ante el dolor de otro, puede hacer un trabajo hermoso en la redención de un ser humano, mis hermanos. Y yo creo que ustedes conmigo definitivamente queremos eso. Queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Queremos que Jesús tome nuestras vidas para que podamos ser instrumentos útiles para Él. No para traer gente a la ideología que creemos nosotros, sino para llevarlos a Él, para llevarlos a Él. Y si nosotros cumplimos esa misión, la promesa del Señor es, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Hechos de los Apóstoles, página 289. En su vida y lecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. ¿Cómo fue el ministerio de Cristo? Abnegado, mis hermanos, abnegado. Es decir, la abnegación es la condición del corazón donde una persona deja de vivir para sí misma y aprende a vivir para otros. En su vida y lecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Dios no vive para sí. Al crear al mundo y al sostener todas las cosas, está ministrando constantemente a otros. Hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. El Padre encomendó al Hijo este ideal de ministerio. Qué hermoso esto, porque el Hijo no vino a hacer su voluntad, fue que el Padre le dijo que viniera e hiciese eso. Y por eso Jesús vino, y lo que vino fue a mostrarle al mundo quién era su Padre, y lo hizo con su vida. Y ustedes y yo fuimos llamados a este evangelio de salvación a mostrar quién es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. No solamente con una doctrina, no solamente enseñándole a la gente que son dos, no solamente enseñándole a la gente que no existe una Trinidad, sino también mostrándoles con la vida que esos dos y con el ministerio que hagamos, que esos dos han permeado, han llenado nuestros corazones y ahora estamos haciendo el mismo ideal de ministerio
que el Padre le encomendó a su Hijo. Dice la sierva del Señor, el Padre encomendó al Hijo este ideal de ministerio. Jesús fue dado para que permaneciera a la cabeza de la humanidad y enseñara por su ejemplo qué significa ministrar. Toda su vida estuvo bajo la ley del servicio. Él servía a todos, ministraba a todos. Hermanos, ministrar un alma, hoy en día la falsa teología le llama ministro y le llama ministrar al que simplemente da textos y textos y textos y enseña lo intelectual. El cielo le llama ministrar a aquel como Jesús que se hace cargo, o le llama ministro a aquel que como Jesús se hace cargo de las personas que están en una condición inferior o más deplorable que la que puede estar usted o que en la que podemos estar usted y yo. Esto es muy interesante, hermanos. Hay en Deuteronomio, y este evangelio es el evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento. No es un evangelio nuevo. Ya en el Antiguo Testamento el Señor les habló. Lo que pasa es que los judíos no entendieron. Los judíos entendieron esto como lo entendemos nosotros, con textos. Y entendieron que ministrar era solamente textos. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle, que él podrá reclamar o clamar contra ti, y a Jehová, y se te imputará pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres. Es decir, hermanos, no demos con tristeza, no ayudemos a las personas con tristeza, con queja, con dolor. Eso es abominable para el Señor. Ministerio de la Bondad, página 118. Donde quiera que se establezca una iglesia, sus miembros deben hacer una obra fiel por los creyentes menesterosos, pero no deben cesar con estos. Deben ayudar también a otros, sin tener en cuenta su fe. No solamente a los de la iglesia, debemos empezar por los de la fe, pero debemos ir más allá. Como resultado de un esfuerzo tal, algunos de estos recibirán las verdades especiales para este tiempo. Qué hermoso. Y voy a terminar leyendo dos pasajes que me parecen muy hermosos. Uno está en Ministerio de la Bondad, la página 187, dice, debe ejercerse cautela para que los recursos que se necesitan para esta obra no sean desviados hacia otros fines. Auxiliar a los pobres, que por observar los mandamientos de Dios se ven reducidos a padecer necesidad. Es cosa muy diferente de lo que sería dejarlos en el abandono para ayudar a personas blasfemas que pisotean los mandamientos de Dios y Dios ve la diferencia. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que tenemos que ser cuidadosos porque a veces ayudamos a los que blasfeman de Dios y no quieren por ninguna razón buscarlo y descuidamos a aquellos que se están esforzando por servirle.
Eso es, eso es importante, hermanos. Bien importante esto. Y en Obreros Evangélicos, precisamente lo que queremos ser nosotros, obreros que predican el Evangelio, en la página 203 dice, los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron hombres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino que con humildad y fe trataban de ayudar a los que los rodeaban. Jesús hizo esta misma obra. Él se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcanzar. Mis hermanos, tenemos un mensaje precioso. Tenemos un mensaje que los profetas de la antigüedad hubiesen querido predicar justo en el tiempo en que nosotros vivimos. Tenemos un mensaje en que Isaías, Jeremías, Daniel y el gran profeta Elías hubiesen querido anunciar. Pero ese mensaje va a tener más cabida en los corazones de las personas cuando nosotros saquemos el egoísmo de nuestro corazón. Hermanos, a veces somos tan egoístas que hasta de un plato de comida nos pegamos. Yo personalmente, hermanos, no puedo con los egoístas. No me gusta tener gente egoísta cerca de mí, porque los egoístas solamente viven para sí mismos. No hay nada que les importe nada más que ellos mismos. Y es imposible hacer la obra del Señor con personas egoístas. Con este mensaje tan maravilloso que nosotros tenemos, si nosotros tenemos la actitud de nuestro Salvador, Filipenses 2:4, tengan ustedes esa misma actitud. No velen solamente por los intereses propios, sino por los de los demás. Cuando nosotros le pidamos al Señor eso y experimentemos eso, el Señor va a hacer grandes, pero grandes cosas en nuestra vida. Y vamos a ver cómo los corazones son tocados de las personas. Vamos a ver eso. Y vamos a ver algo, hermanos. Vamos a ver que la predicación del Evangelio no está parada por falta de recursos. Los recursos son de Dios y nos los da a nosotros. La predicación del Evangelio no está parada por falta de recursos, sino por abundancia de egoísmo. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga y nos guarde.